claro. Y ahora vamos con un caso que a mí sinceramente me parece interesante, que es el caso Cash Ladrum. Ahora sí que lo voy a contar muy rápido porque pues Ujú. ya se está haciendo muy noche y bueno, ahora sí que tenemos que irnos a dormir, pero así resumiéndolo, pues un día 29 de diciembre de 1980, dos mujeres y un niño van ahora sí que en su camioneta, van por las carreteras allá en la zona de Texas y bueno, se encuentran, bueno, se topan con un objeto bastante brillante. Posteriormente, bueno, diría, ¿no? Que tenía forma como de diamante y era, digamos que vertical. Y este objeto pues empieza a brillar mucho, no las deja pasar a ellas por, bueno, por el camino que iban de la carretera y todo eso. Y una de las mujeres pues sale del coche y se da cuenta de que pues el objeto emana mucho calor, ¿no? Empiezan a sentir calor y demás. El coche también se empieza a calentar. Luego cuando ella quiere regresar al coche pues se quema la mano con la manija Ujú. del carro. Entonces tiene que poner incluso el aire acondicionado y utilizar la ropa para, para poder abrir la puerta del coche. Hay que tener en cuenta que en ese momento pues era diciembre, era invierno, hacía frío y luego había llovido, lo que bueno, generaba un ambiente más de frío. Entonces como de caluroso era ese objeto para calentar el carro, ¿no? Y bueno, ya cuando pasa esa experiencia, cuando ellas ya se retiran del lugar, ven como el objeto es rodeado por varios helicópteros que lo están ahí, pues como escoltando y demás. Según ellas cuentan, ¿no? Que son como unos 20 helicópteros aproximadamente, ¿no? Sí, Y bueno, otras personas también que están en el área recuerdan que en esa noche había también helicópteros, ¿no? Y lo feo del caso es de que ellas empezaron a generar enfermedades, se les caía el pelo, vomitaban, y luego una de ellas pues desarrolló el cáncer, ¿no? Y lo que sí. me llama la atención de todo este caso es que nunca mencionaron que tuvieran contacto con extraterrestres. Y eso es lo curioso, o sea, fue una experiencia rara, pero sin extraterrestres. Así es. Sí, de hecho ella, sobre todo Betty Cash, era la más aguerrida de las dos. Vicky Landrum era un poquito más opacada y ella pues prácticamente seguía a Betty. Y de hecho Betty fue la que empezó a tratar de saber de qué se trataba, porque a la enfermedad que habían tenido, el médico les había dicho que solamente podía haber sido causada por algún tipo de radiación, es lo que ellas Ujú, decían. Después de eso supuestamente desarrolla cáncer, ella y Vicky, pero Colby no desarrolla nada más que las no, quemaduras superficiales de piel. De Colby no se dice que haya tenido cáncer. Entonces ahí queda la sospecha de si las mujeres ya hayan estado propensas a tener cáncer o ya lo tenían y no lo sabían todavía. Y ujú, surgió después con los estudios que le hicieron de la supuesto baño de radiación. Entonces lo que podemos llegar a hablar al no estar seguros sobre el cáncer, entonces podemos omitir la parte de la radiación y podemos dejar nada más que emitía cierto calor. Este, al, 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 por lo menos al estar en duda si tenían o no tenían cáncer antes. sí. Bueno, hay fotos, ¿no? De cómo quedó el coche y también de cómo quedó Sí. el pavimento en ese lugar. Sí, sí, hay quemaduras, nada más que las quemaduras del pavimento se ven muy puntuales y el objeto Sí. no pasó por la carretera donde ellas estaban. El objeto pasó por detrás de una montaña, detrás de unos árboles. Ellas nada más vieron al principio la luz y entonces esa luz hizo que se pararan para ver de qué se trataba, que en un principio ellas pensaban que era un avión y entonces se pararon para ver qué era y entonces ya cuando sale de los árboles pues ya ven que es un rombo enorme que supuestamente tenía un escape de fuego por debajo y venía escoltado por veintitantos helicópteros. Ujú, Yo ahí podría llegar a sospechar de que el rombo no estaba volando por sí mismo, sino que los helicópteros lo venían sosteniendo. claro. De ahí la razón de que hubiera tantos helicópteros, estaban repartiendo el peso. Pero tal vez por la luminosidad en la luminosidad también yo tengo cierta duda, o sea, porque hay unas partes donde dibujan el objeto negro con luces, en otras partes lo dibujan como si fuera un cuarzo totalmente luminoso y otras lo ponen como si fuera un aparato metálico grisáceo que refleja la luz. Entonces no podemos estar seguros tampoco de cuál era realmente su forma. Su forma, sí. Simplemente hablan de que era luminoso, entonces no sabemos realmente cómo era y que vinieran escoltándolo varios helicópteros, o sea, no parece una persecución tampoco.
Entonces lo que para mí sería más lógico es de que los helicópteros traían algún tipo de prototipo colgado de algunas cuerdas y lo llevaban entre varios helicópteros para distribuir el Sí. peso. Lo extraño sí sería el escape de fuego que decían que se veía por la parte de abajo. Sí que veían fuego como caía hacia abajo, como si Así fuera una es, tubera de un cohete. exactamente. Y eso fue tal vez lo que causó que la temperatura se elevara y que las alcanzó a quemar y que no propiamente pues pudiera ser radiación, no propiamente radiación. Entonces sí hay muchas dudas, el caso lo investigó John Schuessler, de hecho John Schuessler se hizo muy amigo de las mujeres, de Colby también, porque él se tomó el caso muy personal, lo llevó a MUFON, les abrió un expediente, hizo varias pesquisas con ellas, o sea, en diferentes tiempos las visitaba para volverles a tomar el testimonio y para tratar de llegar a una solución del caso, pero pues nunca hubo una solución del caso. Entonces Betty, al ver que eran helicópteros, según ella militares, porque tampoco hay una especificación de que si tuvieran alguna insignia, un número, etcétera, simplemente era de helicópteros. Sí, y a esa distancia es muy difícil ver la insignia, ¿no? También pienso. Sí, exactamente. O Y inclusive más el de noche, color, ¿no? inclusive el El color, color también. sí. Lo único que ves pues son siluetas negras. Y de eso tenemos mucho en aquella época de los 90 de helicópteros negros. Entonces supongo que era una situación similar, de que los veías en la noche donde no podías ver las insignias ni nada. Claro. Y entonces lo que hace Betty es ir directamente a la Fuerza Aérea y empezar a averiguar si ellos tenían algún artefacto extraño que habían transportado esa noche y que porque ellas tenían un certificado médico que les decía que probablemente haya sido causado por radiación estas quemaduras, entonces queremos saber de qué se trata. Y entonces metieron varias solicitudes de información, nunca les hicieron caso, y fue cuando entonces empezaron a demandar al ejército de Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque no les daban explicación, ni siquiera les daban atención, por ejemplo, atención médica también, porque pues estas mujeres estaban solas, atendían creo que un restaurante, y pues Sí, con una esta tienda. una tienda, un restaurante o algo así, entonces ¿No? con esta enfermedad pues no estaban trabajando, no podían obtener dinero, entonces estaban pues prácticamente desvalidas, y nunca les hicieron caso, o sea, nunca les hicieron caso. 10 años después pues muere Betty, nunca obtuvo respuesta, Y muere el 29 de diciembre también. el mismo año, el mismo día en que tuvo Sí, la qué experiencia. coincidencia tan Sí, macabra. sí. Y pues el caso quedó ahí, o sea, John Schuessler pues lo tiene en sus manos, pero hasta ahorita no se ha dado ningún veredicto oficial. Entonces, yo supongo que tal vez, no sé, algo veamos en alguna posterior desclasificación, Sí. pero fíjate que sucedió algo muy curioso, porque hace unos días la versión norteamericana del periódico The Sun, el periódico sensacionalista inglés, también hay una versión en Estados Unidos, Ujú. hizo una solicitud de ciertos documentos con relación a la exposición de la organización esa de ATIP, de investigación UAP, y entonces solicitó documentos sobre esa organización. Y entre los documentos, o sea, estos documentos no están al público, los obtuvo el periódico y de ahí ellos están sacando notas. O sea, no los han puesto a disposición del público. Sin embargo, en algunas noticias que han divulgado, han mostrado la carátula de algunos documentos y ahí aparece el sello de que están desclasificados. Entonces, al estar desclasificados, deben estar en algún repositorio. No sabemos todavía no me he dado cuenta de dónde están, pero con una lista de todos esos documentos, por el título de los documentos, pues te puedes dar una idea de cuáles son y con este título puedes irlos a buscar. Entonces yo cuando me encontré ese documento, la carátula que venía ahí pues es la más sensacionalista y es de donde están sacando las notas, habla sobre los daños que puede causar en el tejido humano la radiación en eventos WAP. Es un documento como de 36 páginas creo, y entre esas páginas hay una donde se llama Catálogo Schuessler. Ah, ya. De Ese ahí, catálogo, digamos que, ajá, que ese de ahí son catálogo follows, Schuessler, ¿no? exactamente, ese catálogo Schuessler obviamente es John Schuessler, que era director de MUFON, ahora es director emérito, y el documento tiene fecha de 2009, el periodo donde James Carrión estaba como director internacional de MUFON. O sea, mientras él era director, John Schuessler tenía relación con la Armada de Estados Unidos y estaba pasándoles información. ¿Sabría James Carrión de esto? No sé, no lo sé. Mm. James Carrión renuncia en el 2010. Y entonces, ¿qué es lo que te puede llegar a decir este documento? O sea,
Está incluyendo, porque no te dice qué casos son, nada más te dice, quemaduras por esto, tantos casos, quemaduras por esto, tantos casos, raspones, etcétera, etcétera, tantos casos. Y es una lista como de 30 y tantas Incluso gente afecciones. que ha tenido daño cerebral, o sea, eh, pues básicamente daño neurológico al daño, daño, presentarse con esos hombres. sí, pero no especifican y no te dicen que hayan sido los pilotos, que fue lo que divulgó The Sun. O sea, The Ujú. Sun divulgó la noticia como si el Pentágono estuviera admitiendo de que nosotros hemos tenido encuentros con estos seres y nuestros muchachos han tenido estos padecimientos. Y eso no es Claro. así. Están sacando esa información de un documento escrito por una organización civil dada a un organismo gubernamental. O sea, el organismo Ujú. gubernamental no está dando esa declaración, ni No, sino siquiera la organización civil. la organización civil. Entonces ahí empezamos a hablar de la desinformación que están creando los medios noticiosos, que también es contra lo que quiere luchar la Comisión de Investigación UAP, que fue una de las primeras cosas que dijeron, educar a los medios para que ellos a su vez eduquen a la gente, porque ponerte a educar magufos va a estar difícil, No, está imposible. va a estar imposible. Y entonces, pues eso te da cierta sospecha. El caso Cash llega hasta esta época a través de esos documentos que John Schurler les está pasando a la milicia, y es lo que te decía, de que una organización gubernamental está recurriendo a civiles para que les dé información sobre posibles encuentros extraterrestres y que hayan causado daños en los seres humanos. Entonces, ¿qué va a ser el informe que nos va a presentar el Congreso? ¿Las tonterías que dicen los organismos civiles? ¿Eso es lo que nos van a presentar de resultados? Por Claro, favor. básicamente lo mismo. Ahora, Sí, la otra, si te pones un poquito conspiranoico, un poquito claro. nada más, no, Sí. sin despegar los pies de la tierra, es de que el Pentágono esté solicitando esa información para saber qué tanto saben los civiles de sus propios avances tecnológicos. Exacto. Sí, eso tiene mucho sentido. Sí. Esa podría ser otra de las razones, porque pues lo que interesa aquí es la seguridad nacional. Sí. Entonces, la seguridad nacional compete tanto a una amenaza que venga del exterior, como con las indiscreciones que haya al interior del propio país, como los idiotas esos que van a caminar alrededor del área 51. Ujú. Entonces, una amenaza para la seguridad nacional también puede ser un entusiasta del fenómeno ovni que haya visto un ejercicio militar que no debió haber visto Exacto. y lo haya publicado en alguna parte. Sí. Y luego se entere un espía ruso, iraní y chino, y ya no tienen que viajar a Estados Unidos, nada más por medio de internet. Exactamente, sí, porque ahí por eso salió por ahí una caricatura de un tipo que decía, oiga señor, que está divulgando lo que nosotros nos están diciendo, que no sé qué. Está divulgando algo del secreto máximo que tenemos aquí, y luego ya sale el tipo entrevistado. Sí, lo que pasa es que yo vi una luz y de esa luz salió un extraterrestre de color Ah, sí, sí, verde me que acuerdo de esas ilustraciones. y luego le dice, no necesitamos hacer nada, él ya está haciendo nuestro trabajo por nosotros. Claro, sí. Es el de la pulga Snob, ¿no? Creo que Ese, tiene esos ese, dibujos. el de la pulga Sí. no. Está buenísimo. Sí, pero te digo ahora sí que ese caso al final es bastante interesante porque tiene que ver más con las cosas que pasan en la Tierra y con Ujú. el espacio. Y me da la impresión como que no le dieron mucha cobertura porque las señoras no hablaron de extraterrestres. No, Entonces ya muy poca gente lo investigó y por eso a mí me parece fiable en el sentido de que por lo menos ellas vivieron la experiencia, ¿no? ¿De qué será? Sinceramente no lo sé, pero de que la vivieron, la vivieron. claro que sí, sí, porque hay reportes, hay fotografías, hay informes, están los informes de John Schussler, cuando todavía era confiable, este, y pues una serie de publicaciones en distintos medios también. O sea, no puedes hablar de algo inventado como el caso de Betty Hill, por ejemplo, porque acá sí tenemos evidencia de lo que es, evidencia física del Ujú. encuentro. Que esté relacionado con que les haya causado el cáncer o no, bueno, eso es otra cosa, pero Ujú. quedaron las secuelas del encuentro, independientemente de que el cáncer lo hayan provocado ellos o no, quedaron las secuelas del encuentro, las llagas, las pústulas, el coche quemado. Sí, Una cosa que siempre perder me ha el pelo. causado, una cosa que siempre me ha causado mucha extrañeza son dos cosas. La primera, si ellas tuvieron esos efectos secundarios al ver el objeto, Ujú. los soldados de los helicópteros no lo sufrieron también. ¿Por qué Claro, no se, ¿qué cay pasó con los soldados? ¿Por qué no se cayeron los helicópteros si estaban más cerca? Exacto, sí, sí, sí. Y la otra es, si se quemó el pavimento, si se quemó el coche, ¿por qué los árboles no ardieron?
También. Entonces, hay muchas cosas ahí de una mala investigación. O sea, John Schussler se enfocó nada más en el testimonio de las mujeres, en la extrañeza de la visión Y en el informe médico. y en el informe médico. Pero, ¿dónde están todas las señales alrededor del escenario del crimen? Porque Sí. está quemado, supuestamente estaba quemado. El pavimento para mí que era que alguien ahí patinó una llanta. Yo no sé qué vaya a hacer. El coche estaba quemado, eso sí, pues está difícil de que las mujeres lo hayan falsificado. Pero pues los árboles, el entorno, ¿por qué no se vieron cosas más palpables? O sea, si estamos hablando de quemaduras que te pueden causar llagas instantáneas, ¿por qué los árboles no se secaron, se quemaron, se incendiaron? Claro, indicaría más de que era un calor más concentrado a una zona que un calor así tan fuerte, porque si Sí. hubiera sido así, pues sí, se carga también los árboles que estaban alrededor, ¿no? Pero era un calor más Inclusive, concentrado a esa zona, inclusive donde si estaban. hubiera sido, inclusive si hubiera sido un rayo dirigido de microondas, porque pues las Sí, microondas hacen hervir cualquier cosa que tenga humedad y los árboles están llenos de humedad. también. Entonces Pues sí, ahora sí sí que hay mucho misterio. O sea, es un caso muy bueno. sí, Yo no a mí lo, me yo gustó no, mucho. yo no lo pondría como relacionado con extraterrestres, yo lo pondría No, no, yo más tampoco. bien con algún adelanto militar secreto. Ahora, la forma de rombo, tampoco se define si es un rombo plano, un rombo circular, cada quien lo dibuja como le da la gana. He visto la figura como un rombo cuadrado, o sea, con sección cuadrada o sección redonda, o si es plano. Entonces no puedo saber si en realidad tenía la forma que se describe en todos esos dibujos, ni siquiera en cómo lo describen las mujeres que vivieron la experiencia. Pero pues me acuerdo de algo que leí en una revista militar, o sea, que una de las situaciones para despistar al enemigo cuando transportan material sensible, ellos decían, si vas a transportar un equipo sensible de circular, mételo en una caja cuadrada. Si vas a transportar Ujú. un equipo alargado, triangular, cuadrado, lo que sea, métele en una caja redonda. Y con eso despistas al enemigo de qué es lo que tienes allá adentro. Entonces, Exacto, sí. probablemente la forma del objeto que vieron estas mujeres tal vez no haya sido la forma real del objeto, sino que a lo mejor traían dentro de una caja alguna otra cosa que estaba emitiendo radiación o no sé, Ese veto a calor. saber. Sí, veto a saber que a lo mejor haya sido, no sé, poniéndome a pensar así muy locamente, un reactor nuclear o algo que se haya salido de control y lo hayan puesto en ese caparazón de contención y por eso estaba aventando Ujú. flamas todavía, no sé. Yo pensaría O algo, algún algo más, prototipo, ¿sí? ajá, O algún algo, prototipo de cohete espacial también. Nada más no también, tuviera. también podría ser, sí, el sistema de propulsión de algún cohete o algo. Sí. Porque también me podría yo poner a pensar de que a lo mejor esas llamas podrían ser algún dispositivo que le agregaron a lo que estaban cargando para minimizar el peso que cargaran los helicópteros. También podría ser. Pero pues en el campo de la especulación cualquier cosa puede ser posible, hasta lo extraterrestre, aunque no haya Sí. ninguna evidencia de ello. No podemos descartarlo como la audiencia de Estados Unidos de la Cámara de los Representantes. No están investigando platillos voladores, pero tampoco descartan que la investigación pueda llegar a salir algo así. O sea, tampoco son tan cerrados. Claro. Entonces, en Sí, este pero tipo de casos son los que te dejan la duda y son los casos que te hacen dudar y son los casos que los dementes débiles le hacen inclinar la balanza hacia el lado creyente. sí, Simple y sencillamente porque no hay explicación. Entonces, ¿qué otra explicación se les ocurre? No, pues son de los extraterrestres. claro. Sí, 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 no, siempre los extraterrestres, pero a mí lo que me hacen pensar es que el gobierno tiene que ver más en este tema de lo Sí. que